Hoy estamos empezando nuevamente el día 21 de nuestros videodevocionales y hoy vamos a hablar sobre este personaje tan tremendo de Abraham. Y hoy vamos a ver el verso central de nuestra serie de lecturas de este día. Está en Génesis 22:5. Dice así la palabra de Dios. Entonces Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho, refiriéndose a su hijo, iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Aparentemente, esta es una simple conversación, pero cuando uno la examina se da cuenta de la fe tan profunda que Abraham había logrado desarrollar. Este no es el mismo Abraham que muchos años atrás había salido de Ur de los Caldeos. La lección de este día es esta, bien sencilla. Si nosotros crecemos en la fe, creceremos en obediencia, y el crecimiento de nuestra obediencia a la palabra de Dios, al mandamiento, a la voluntad de Dios, resultará en que Dios nos conferirá una bendición más grande. Dios llamó a Abraham cuando Abraham ni siquiera le conocía. Abraham toda su vida, la mayor parte de su vida, había sido idólatra, vivía en un mundo Mesopotamia, donde la idolatría era la práctica más común. Había dioses para todo tipo de situaciones, gustos, etcétera, etcétera. O sea, había una variedad inmensa de diferentes dioses, y de pronto Dios se le revela el Dios verdadero a un hombre, y es en él que comienza la revelación del Dios verdadero. Pero esto había pasado ya de la lectura que leímos ahora a cuando Dios lo llama, han pasado muchos años. Dice de hecho, cuando Josué describe la condición de Abraham antes de conocer a Dios, en Josué 24:2 dice: José se dirigió a todo el pueblo y le exhortó y dice: así es el Dios de Israel. Hace mucho tiempo vuestros padres o vuestros antepasados, Teraj y sus hijos Abraham y Nanor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Abraham toda su vida había sido un idólatra. El llamado de Dios a Abraham de dejar su casa, su parentela, fue el primer paso de una fe verdadera que Abraham estaba empezando a desarrollar. Había caminado muchos años Abraham con Dios, siguiendo esa palabra, y por fin Dios le había dado un hijo, el hijo que tanto anhelaba, el hijo que tanto había buscado. Pero ahora Dios pone una prueba al máximo de la fe de Abraham. Le estaba diciendo Dios: entrégame tu hijo. Era la prueba más grande de todas. Había pasado la prueba del hambre, la prueba de guerras y etcétera, etcétera. Pero ahora Dios le está diciendo: yo quiero que me des a tu hijo. Y miren, estas fueron las palabras. En Génesis 22, del 1 al 2, dice así: pasado cierto tiempo, nótelo como dice la narración, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo. Claramente la intención de Dios era poner a prueba la fe de Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, note que era una orden: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas. Note cómo el escritor está resaltando esto. Y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como un holocausto en el monte que yo te indicaré. Génesis 22, 1 y 2. Dios claramente estaba poniendo a prueba la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque nuestra fe llega a crecer y madurar a través de las pruebas. La prueba a veces no tiene sentido. De hecho, esta petición que Dios le está pidiendo a Abraham no tiene sentido en muchas formas. En primer lugar, se trataba de su único hijo. ¿Qué padre estaría dispuesto a sacrificar su único hijo? Segundo lugar, era su único hijo. Y en tercer lugar, Dios le había dicho: a través de este hijo, todas mis promesas que yo te doy a Abraham se van a cumplir. So, en un sentido lógico, emocional y hasta espiritual, lo que Dios le estaba pidiendo aparentemente no tenía sentido. Pero lo que el narrador bíblico nos dice bien claro es que Abraham sabía que Dios claramente le daba o le estaba dando una orden a Abraham. Todo esto nos demuestra, sobre todo la respuesta, se recuerda el pasaje con el cual empezamos, nos demuestra una cosa: este no era el mismo Abraham que salió de Ur de los Caldeos. Este era un hombre que confiaba plenamente en Dios. Ya no era el hombre que dudaba, ya no era el hombre que ponía en duda
la fidelidad de Dios, ni que se desanimaba el momento de la prueba, pero ahora estaba dispuesto a obedecer lo que parecía una de las cosas más terribles que un padre podía obedecer. Pero una de las cosas más importantes que aprendemos es que cuando nosotros estamos dispuestos por fe a seguir a Dios, por fe a pasar las pruebas que a veces pasamos, es que cuando uno las pasa, uno es transformado. Fue en este acto supremo de obediencia que Abraham tuvo la revelación más grande de su vida. Jesús afirma, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y yo creo que se refería a este momento, cuando él está ahí poniendo a su hijo en el altar para sacrificarlo. Jesús dice, Abraham vio mi día. Y yo creo que se refiere a que Dios le mostró a Abraham, que un día el verdadero Cordero de Dios iba a proveer para salvar la humanidad y que su hijo solamente era una prueba de su fe. Jesús dijo estas palabras en Juan 8:56. Vuestro padre Abraham se regocijó esperándome ver día y lo vio y se alegró. Cuando Abraham estaba ofreciendo a su hijo en el sacrificio, él pudo ver el plan eterno de Dios para la humanidad. Ahí él pudo comprender que uno de los descendientes, Jesús, sería a través de quien se cumpliría la promesa de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero todo esto pasó cuando la fe de Abraham fue probada y él pasó la prueba. Y de ahí lo que yo he estado afirmando, entre más crecemos en nuestra fe y obedecemos, Dios más nos confía, Dios más nos revela, Dios más nos muestra su gracia y su poder. Eso es en medida a que nosotros crecemos en nuestra fe. La fe de Abraham había sido perfeccionada, por así decirlo, al máximo. Ahora Abraham se convertía en el padre de la fe. La lección más importante que podemos aprender es que la fe no es fe o no crece si no está acompañada por la obediencia aún en los momentos de prueba, de lucha. Dios le dio a Abraham una visión clara, una promesa. A través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y desde un momento Abraham fue poseído por esa palabra, por esa visión. Dejó su casa, dejó todo. Y Dios lo llevó tras una serie de pruebas de su fe. Pero él permaneció. Y lo que vemos al final es que se cumplió la promesa, pero también Abraham fue transformado. De ser simplemente Abraham, se convirtió en el padre de multitudes, en Abraham, porque él le creyó a Dios y en medio de las pruebas de su fe permaneció fiel, permaneció creyéndole a Dios. Lo mismo es para nosotros. Cualquiera que sean las cosas que Dios nos pida, muchas veces somos puestos a prueba. Y en medio de esa prueba, si la vencemos, Dios nos confía cosas más grandes. Mi deseo en este día es que no importa qué situación tú estés pasando, tú puedas vencer, tú puedas creerle a Dios y puedas recibir una mayor bendición de parte de Dios. Nuevamente, estos son nuestros video devocionales y espero que el Señor te bendiga.